Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 1. O Fénix de las cenizas. Capítulo 1. O Fénix de las cenizas. Caramba, chicos. Estoy asombrado y agradecido por la gran acogida que esta historia ha generado tanto en Twitter como en SB. Espero poder cumplir con sus expectativas. Vaya muchacho. Como ya han mencionado, tengo muchísimas inspiraciones para esto. Series protagonizadas por el ejército como Code Geass y RTS, historias que juegan con narradores y percepciones poco fiables como MGS Basia Pascain, e incluso College Fall y Ryuji, famosos por TGWP. Espero que algún día esta historia sea incluso una fracción de buena que su trabajo. Siendo sincero, me esforcé al máximo con este capítulo, pero al final es un poco engorroso, pero necesario. Espero que no te decepcione demasiado. De nuevo, gracias por darme una oportunidad, y espero que lo disfrutes. Poco se sabe de la infancia del comandante supremo Jaune Arc, la misteriosa figura que surgió de las nieblas de la oscuridad y cambió el destino de los humanos y los faunos para siempre. Lo que sí sabemos es que nació como el octavo hijo, el único varón de Alexander y Athena Arc. Como correspondía a su noble linaje Arc, las 7 hermanas de Jaune, conocidas ahora como las 7, fueron prodigios, entrenadas en casa incluso antes de comenzar su educación. Posteriormente, las 7 se graduarían con honores y distinciones de las mejores escuelas de combate de Remnant. Se esperaba que el joven Jaune siguiera los pasos de sus hermanas y ancestros para convertirse en otro cazador noble e inigualable. Sin embargo, tras un estudio exhaustivo por parte de los historiadores más destacados de Remnant, no se mencionaba ningún Jaune Arc en los registros de ninguna escuela de combate. Ni transcripciones, ni nada. Los historiadores tampoco encontraron nada destacable entre las cenizas de la mansión Old Ark, donde se decía que vivían Jaune y su familia. Si bien todas las historias coinciden en que fue Jaune Arc quien la incendió, los registros difieren en cuanto a su motivo. Livy dice que Jaune había quemado la casa de sus antepasados en una apasionada protesta por lo poco que su valiente y noble linaje hizo respecto al abuso de los faunos durante esa época. Héctor, por otro lado, dice que lo quemó para simbolizar su voluntad de no volver nunca a casa hasta convertirse en un héroe para su familia. Finalmente, está el motivo más creído, propuesto por la aclamada erudita faunística, Pinkie P., quien atribuye la vida del joven Jaune a un atentado perpetrado por la familia Ville Schnee. Pinkie teoriza que los Schnee podían ver el futuro y que habían ido tras el joven Jaune porque solo veían visiones de su inminente muerte a manos del arquero. Aún así, sea cual sea la razón, como un fénix que resurge de las llamas, Jaune Arc aparece por primera vez en los anales de la historia. La legendaria espada Crocea Mors Blandida para destruir el mundo y reconstruirlo. Velvet Escarlatina, Caballero Blanco. Una biografía, capítulo 1. Aún estaba listo. El sol de la tarde brillaba perezosamente en las afueras de Vale. Mirando su mochila, empezó a tachar cosas de su lista mental. Camisas empacadas. ¿Listo? Mono. Ay, listo. Calzoncillos. Ya está. Los tengo. Vaqueros. Bah, nunca se ensucian. Hoy era el día en que partía hacia Viacom para convertirse en un cazador, un héroe. Lo había planeado con mucho cuidado. La familia Arc, aunque no era especialmente rica, era lo suficientemente rica como para asegurarle al menos ahorros propios. Al variar sus gastos aquí y allá, sus padres jamás adivinarían que ya había conseguido todo el transporte necesario para ir a Viacom, así como las transcripciones de Sean. Sus padres y hermanas estaban trabajando en sus misiones. La mansión Arc, un edificio bastante grande de 3 plantas en las afueras de Vale, estaba completamente vacía, salvo por él. Perfecto. Jaune se echó la mochila al hombro. Al salir de la habitación donde había pasado toda su vida, Jaune no pudo evitar sonreír. Sus padres y hermanas ya no lo menospreciarían, insistiendo en que se convirtiera en jardinero o ingeniero. Como si un Arc pudiera ser otra cosa que un cazador. Pensó. Me pregunto de dónde sacaron esas ideas locas. Nacimiento. Alexander y Athena Arc eran padres orgullosos.
Además de ser cazadores expertos en matar behemoths y héroes de la gran guerra, Alejandro y Atenea ahora eran, ante todo, orgullosos padres. ¿Qué razón tenían para no estar orgullosas? Remnant era, a pesar de toda su belleza, un lugar difícil. Para prosperar, había que ser aún más duro, y sus hijas, en efecto, lo eran. Criadas con cuentos de gloria familiar, todas sus hijas querían ser heroínas, y Alejandro y Atenea habían aceptado, ofreciéndoles entrenamiento mientras rezaban a cualquier dios que las escuchara para que sus hijas no las despreciaran por ello. Al fin y al cabo, cuanto más sangra uno durante el entrenamiento, menos extremidades pierde en la batalla. Casi con pesar, Alexander y Atena sometieron a cada hija al entrenamiento infernal del estilo arco. El entrenamiento rozó el abuso, y tanto Alexander como Atena llegaron incluso a romperles los huesos para enseñarles a reconstruirlos con aura. Afortunadamente, los lazos familiares demostraron ser un metal noble que no se quebró bajo la presión, sino que emergió más fuerte y firme. También ayudó que después de un par de meses, sus hijas crecieron lo suficientemente fuertes para contraatacar. Alexander se frotó con cariño las cicatrices de quemaduras en la mejilla. Envolviendo su espada en fuego, Rogue estuvo a punto de matarlo durante su combate. Ardía con su amor. Cada una de sus chicas terminó convirtiéndose en maestras cazadoras, y además de Grimlands, cada una encontró nuevos campos de batalla a los que unirse. Con el nacimiento de Jaune, su primer y único hijo, Alexander y Atena se miraron con complicidad. Cada cónyuge apostó el equivalente a una matrícula universitaria en diversas apuestas. Si su primera palabra sería papá o mamá, qué aspecto tendría, qué arma le gustaría tener, ya saben, la típica crianza de un cazador. Todas esas apuestas quedarían incumplidas. Varios meses de edad. Vamos Jaune, papá. 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 Pa. Engatusó Alexander Ark antes de que la perra que amó su esposa le diera un codazo en la cara. No, mamá. Ven con mamá. Se rió y dijo amorosa esposa. Mamá. Mamá. El bebé Jaune miró a sus padres con sus grandes ojos azules, como si hubiera tenido un momento de brillantez. Un momento de inspiración, por así decirlo. Tanto Alexander como Atena prácticamente pudieron ver cómo se encendía la bombilla. Héroe. Maldita sea. 6 años. Muy bien, hijo, dijo Alexander riendo. Hoy es el día que estabas esperando. Él, Atenea y su hijo predilecto estaban en los campos cerca de la mansión. Al fin y al cabo, para desbloquear el aura, cuanto más joven, mejor. Significaba que el niño crecería más acostumbrado a manifestar su aura, y le dejaba más tiempo para, con suerte, desbloquear una semblanza. Jaune, mareado como aquella vez que bebió una cafetera del café especial con infusión de polvo de índigo, intentó forzar su rostro para convertirlo en una máscara estoica tal como la había visto en las pinturas del bisabuelo Julio. Esto solo le hacía parecer estreñido. Sonriendo, Alex y Atena tomaron ambas manos de Jaune. Las 7 veces que lo habían hecho, cada una de sus hijas había logrado crear su apariencia en el acto. Rogue estaba envuelta en llamas, las flores crecían a los pies de Viridian, Sapphire había congelado todo el rocío de la hierba, Índigo había logrado elevarlas a ambas con su mente, y Viola adquirió la capacidad de percibir el aura. Al principio no le había pasado nada a Siena, pero provocó un poderoso terremoto cuando tropezó, lo que provocó que sus hermanas se burlaran constantemente de ella por su peso. En un caso completamente ajeno, la veterana cazadora Summer Rose, tras completar con éxito su misión, fue aparentemente tragada por la tierra en un terremoto extraño y nunca más se supo de ella. En cuanto a Bianca, bueno, no vayamos allí. A los ojos de Jaune, las sonrisas de sus padres eran tranquilizadoras y felices. Por otro lado, Alex comentaba que la sonrisa de su esposa ese día era la de un león salivando ante su presa. Eiti mencionaba que Alex sonreía como Spin antes de su primera taza de café del día. A Alex eso le ofendió. No era ningún monstruo. Con la primera palabra de Jaune siendo héroe, el dinero de esa apuesta terminó sumándose al premio de hoy. ¿Cuál sería su apariencia? Un rayo, había apostado el padre amoroso. Escudos, respondió la madre cariñosa. Sin apartar sus miradas amorosas, al unísono, recitaron. Porque es al pasar que alcanzamos la inmortalidad. A través de esto, nos convertimos en un modelo de virtud y gloria para elevarnos por encima de todo.
Infinito en la distancia y libre de la muerte, libero tu alma y, con mi hombro, te protejo. Lo que antes era un campo explotó. Ahora era un cráter. Los historiadores se preguntarían más tarde por qué dicho cráter cerca de la mansión Old Ark se llamaba cráter Jaune Ark M1. Dichos historiadores, liderados por la distinguida erudita faunista Pinkie P., atribuirían posteriormente el origen del agujero a las oscuras maquinaciones de los Schnee, quienes deseaban exhumar los esqueletos de la familia Ark con fines nefastos desconocidos. Pinkie P. puede haber tenido razón. 7 años. Aliviados de que la explosión fuera el resultado de una gran cantidad de aura concentrada en un solo lugar, Jaune tenía unas reservas bastante grandes, y no porque la apariencia de su hijo fuera a convertirse en un terrorista suicida. Alex y Ati, brave arts que eran, continuaron con el entrenamiento de Jaune. Jaune había cumplido 7 años. Con las cicatrices recuperadas desde hacía tiempo de la repentina explosión, Alex y Ati prácticamente arrastraron, y no es que él no estuviera dispuesto, a Jaune a la armería de la familia Ark. Habían esperado años para resolver finalmente esta maldita apuesta y se negaban a esperar más. Excepto para desactivar las trampas, claro está. Era bien sabido que las familias de cazadores colocaban trampas en sus propiedades. La familia Ark no era la excepción, y se esmeraban en colocar trampas en su armería, llenándola con suficiente polvo rojo y explosivos comunes como para provocar un pequeño terremoto. Los Arkos preferirían entregar al fuego su herencia y sus armas antes que permitir que caigan en manos de quienes abusarían de tal poder. Aún así, el polvo y los glifos activadores se habían vuelto bastante obsoletos, pensó Alexander. La familia tendría que actualizarlos en el futuro. Al fin y al cabo, los glifos antiguos y de baja potencia implicaban retrasos en los efectos. Con mucho cuidado para que no murieran todos en un infierno abrasador, Atenea le hizo señas a Jaune para que entrara. Vamos, Jaune. Todas las armas que la noble casa de Ark ha desplegado en batalla durante las últimas 7 décadas. Exclamó, con una sonrisa sedienta de sangre adornando su habitual rostro beatífico. Cuando un ansioso Jaune entró en la armería y comenzó a estudiar las armas, Alexander se acercó a su esposa y la miró fijamente con una mirada que podría matar, no, derretir a mortales inferiores hasta convertirlos en pudín. Aureum Mors, entonó Alexander con voz firme como el acero. Porque ningún hombre, y menos su hijo predilecto, podía resistirse a la preciada arma de Gilgamesh Ark, un poderoso espadón capaz de transformarse en un rifle de asalto y dividirse en 2 hojas casi imparables. Gilgamesh había derribado al legendario Grim Enkidu en combate singular con ella. Una hoja mantenía a la bestia a raya, la otra tallaba una estatua suya manteniéndola a raya. Argentum Mors. Escupió Athena Ark con voz maliciosa. Jaune era su hijo, por supuesto que elegiría las espadas fantasmales curvas de Artemisia Ark. Hechas de una aleación antigua olvidada hace mucho tiempo, arrebatarían con avidez el aura de su portador y, con el polvo adecuado, serían capaces de infinidad de efectos. En manos de un maestro, estas espadas podían atravesar la materia y golpear directamente al alma, potenciando el aura. Claro, muchos Arks en el pasado se habían amputado las extremidades por accidente, pero eso era por cobardes. De repente, una gran luz brillante irrumpió en la habitación, sobresaltando a Alex y Ati de su discusión. Con el corazón latiendo como tambores de guerra de antaño, la pareja entró corriendo en la habitación. Sus ojos se fijaron en la gloriosa figura de Jaune. Había alzado su espada y griega. ¡Dios mío! ¿Era esa el arma de entrenamiento del abuelo Julius? Se dice que los gritos de frustración que provienen de Ark Manor todavía resuenan hoy en Vale. 13 años. Por primera vez en sus vidas, Alexander Ark y Athena Ark se desesperaron, y no fue solo porque Jaune eligió Crocia Mors de entre todas las cosas. Para sus hijas, normalmente comenzaban por preparar sus cuerpos para el estilo de vida de cazadora. Splits, calistenia, entrenamiento con pesas, resistencia, control de la dieta, práctica con armas, crochet, la típica rutina escolar previa al combate. Tras familiarizarlos, los llevaban a misiones. Acampadas de una semana aproximadamente en las tierras Grimm con objetivos como eliminar a 3 Ursae.
recoger la flor que crece en la cueva infestada de mortas echadores. Sin que sus hijas lo supieran, claro, se escondían en un segundo plano, vigilando por la noche y asegurándose de que nadie fuera invadido por una horda repentina. Por supuesto, las mejores lecciones se aprenden con esfuerzo, y cualquiera que no trajo suficiente comida u olvidó equipo importante generalmente corrigió sus errores la próxima vez. Una vez que eran capaces de realizar el trabajo duro, pasaban a lo serio. Combate urbano, tácticas antiterroristas, guerra de guerrillas, cacerías de los hermanos Grimm, crochet avanzado y similares. Jaune, sin embargo, Jaune era diferente. No le faltaba determinación ni fuerza de voluntad. Lamentablemente, parecía carecer de todo lo demás. Les había llevado el doble de tiempo preparar su cuerpo para una condición física aceptable. El doble de tiempo aprender técnicas básicas de supervivencia. El doble de tiempo convertirse en un espadachín decente y mediocre. Cuando por fin logró su objetivo en su pequeña excursión al bosque local infestado de Grimm, no solo se perdió, sino que también agotó sus provisiones, se limpió el trasero con hiedra venenosa y casi murió al intentar comerse un Beowulf. Toda la familia quedó en shock. Los Beowulfes tenían un sabor horrible. Todo cazador que se precie sabía que los colmillos de jabalí eran buenísimos. Peter Porte era amigo de la familia, y jamás lograría inculcarle esta lección a Weiss de Schnell. Tomando esto como una señal de socorro, los 7 solicitaron permiso de inmediato. Con la intención de encargarse personalmente del entrenamiento de su querido Shota. Rouge y Sienna, la hermana mayor y la segunda hermana mayor, se habían ido al oeste, a los duros desiertos de Vakuo, como simples cazadoras que buscaban hacer el mayor bien posible. Rouge, una líder de corazón, terminó como jefa de defensa del Consejo de Vakuo, mientras que Sienna se convirtió en oficial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Vakuo. Ambas trabajaron en conjunto para asegurar cada rincón del desierto contra los Grimm. Rouge y Sienna habían estado intentando inculcarle a su hermano las tácticas básicas de un escuadrón de cazadores de 4 hombres. Luego, se dejaron llevar y pasaron semanas dándole lecciones sobre la guerra de armas combinadas, el papel de los cazadores en ella, la logística del campo de batalla y qué reino tenía las raciones de comida preparada más ricas, era Mistral. Compañeros de equipo se habían matado entre sí por ellas. Jaune había absorbido cada lección como una esponja. Muy bien, Jaune. Es hora de poner a prueba lo que has aprendido. Ladró Rouge. Sienna sonrió y le entregó a Jaune un pergamino. Este pergamino contiene las simulaciones militares más recientes de los reinos. Aquí es donde aplicaremos tu entrenamiento, dijo Sienna. Esto es StarCraft 2, con Kerrigan recoloreado para parecerse a Ozpin, respondió Jaune, desconcertado. Se usa en los programas de entrenamiento de oficiales de las academias militares de los 4 reinos. Insistió Sienna. Estoy bastante seguro de que el ejército de Balean no usa bichos ni se autodenomina el enjambre, dijo Jaune, con un toque más de desafío. Demuestra lo que sabes, Jaune. Rouge lo interrumpió. La vida real no es como un videojuego. Este simulador militar tiene todo lo que un líder en ciernes necesita saber. Gestión de recursos, colocación de unidades, terreno. Glinda Godwich es enorme y tiene 6 patas en esta foto. Jaune empezó a gesticular salvajemente. Tiene pinzas llameantes y su clase de unidad se llama Ultralisco! Exclamación de cierre. No puedes decir eso de una dama, Jaune. Gritó Sienna, sorprendida. ¿Cuándo se había vuelto tan grosero su dulce hermano? Jaune estaba a punto de responder, cuando un guante de algodón blanco le golpeó en la cara con tanta fuerza que cayó al suelo. El guantelete le había sido lanzado literalmente. Basta de charla, hermano. Gritó Rouge, aceptando un guante de repuesto de Sienna. Preparad vuestros ejércitos y a por todas. Viridian había decidido quedarse en Vale. Poseyendo la mayor parte de la tierra cultivable de Remnant, la principal importación de Vale era la comida, y con la amenaza de los Grimm, la comida siempre escaseaba. Como conseguir más tierras significaba adentrarse de lleno en el territorio Grimm, Viridian decidió aprovechar al máximo las tierras que ya poseían. Incursionando en la agricultura, decidió que un día nadie pasaría hambre. ¿Ves, Jaune? Mira qué contenta se ve la planta ahora que está regada. Rió Viridian.
Hermana. Eso no es agua, respondió Jaune, vacilante. No creo que debas usar bebidas energéticas para regar tus cultivos. Viridian hizo un puchero. Pero Braundo es una bebida saludable. Tiene lo que las plantas anhelan. Tiene electrolitos. Braundo mutila la sed y lo usa como si fuera un sombrero. Quiero decir que sí, es genial para rehidratarse después del entrenamiento, pero somos sus hijos, y la naturaleza es nuestra madre. Si es bueno para nosotros, también debe serlo para mamá. Jaune dirigió una mirada penetrante al jardín de Viri. La semejanza de Viridian residía en la capacidad de usar su aura para cultivar plantas directamente. Curiosamente, cuando usaba Braundo para regar sus plantas infundidas con aura se hinchaban y latían como músculos. Sin embargo, Braundo mató plantas normales, para desgracia de Viri. Aún así, siendo justos, las verduras de las plantas oxidadas de Viri estaban deliciosas. Te diré algo, Viri, déjame intentar cuidar tu jardín por un tiempo. Sapphire Ark, su pequeña intérprete, se había convertido en una auténtica maestra de las artes en Mistral. Una artista sin igual, era cantante, compositora, bailarina y coreógrafa, todo en uno. Aparte quizás de Rouge, nadie más parecía entender cómo sentir las emociones de la gente tan bien como ella, y mientras sus hermanas luchaban contra los Grimm con la fuerza de las armas, su batalla estaba en los corazones y las mentes de Remnant. Sappi, te digo que todos están locos. Exclamó Jaune. Él y Sapphire estaban descansando del entrenamiento y caminando hacia la galería más cercana. Nuestra familia solo tiene las mejores intenciones y tu bienestar es lo primero, Jaune. Lo sabes, lo reprendió Sappi. Además, estás mejorando de verdad, ¿sabes? Lo sé, aún así, comparado con cuando ustedes tenían mi edad, no soy nada, respondió Jaune con amargura. Todo el mundo lo dice. ¿Y qué sabe todos? Interrogación de cierre, respondió Sappi sonriendo. Hace años, era yo quien ostentaba el título de más débil, hasta que entré en Beacon. Sin duda, puedo decir que crecí bajo su tutela. Quizás sea bajo la guía de Ospin que tu fuerza se demuestre, hermano. Los ojos de Jaune se iluminaron. Faro, reflexionó, mientras su rostro se iluminaba. Excelente, hermano. Las sonrisas alejan a los Grimm, ¿sabes? ¡Anímate!, dijo Sappi al entrar en la galería. Vamos, Jaune, había oído que eras bueno en esto del baile revolución. Finalmente, las gemelas académicas Índigo y Viola dirigían sus propias divisiones de investigación en Atlas. Índigo, la gemela más fría, más cálida en familia, reflexionó Alexander, comprendía mejor a la máquina que al hombre. Sobre todo, Índigo comprendía las limitaciones del hombre, y donde el hombre era débil, la máquina era fuerte, y con ella, el hombre podía lograr más de lo que era capaz. Viola, por su parte, sonrisas y sol en el exterior, tranquila y soñolienta en casa, creía más en el potencial infinito del hombre. La principal experta de Remnant en estudios del aura, aunque su investigación personal sobre el alma aún no se ha aplicado en la práctica, sus estudios sobre el aura, junto con la investigación de Índigo, proporcionaron grandes avances en la forja de armas, permitiendo la creación de aleaciones que permitían una infusión más eficiente del aura para fortalecer las espadas y el metal. Viola estaba sacudiendo a Jaune con tanta fuerza que sentía como si su cerebro estuviera traqueteando alrededor de su cráneo. Viola había pasado por allí para renovar los glifos usados en las fortificaciones y trampas de la mansión. Sin embargo, al enterarse de las recientes decisiones de vida de Jaune, al fin y al cabo, los hombres eran solo los huesos de sus espadas, lo confrontó y lo acosó durante las últimas horas. Parece que las trampas de la armería nunca se renovarán. Crossiamors. ¿Por qué? Gritó Viola con lágrimas en los ojos. No es que la Crossiamors fuera un arma mala. Su filo se había mantenido afilado desde tiempos inmemoriales, sin oxidarse ni deteriorarse. Incluso hasta ahora, nada había logrado perforar su escudo. Es solo que dentro de la armería Ark, muchas más armas eran capaces de hacer lo mismo, e incluso más, con mejor infusión de aura. Después de todo, los gemelos habían creado un par de ellas. Viola había dejado de sacudir a Jaune. Se conformó con llorar en silencio sobre su hombro.
Jaune pensó que probablemente debería darle una palmadita en la espalda o frotarle los hombros para consolarla. Solo que no podía mover los brazos entumecidos. Aún así, realmente debería haberse callado. No creo que Croce Amors fuera una mala elección. Es decir, aparte del escudo, no tiene piezas de transformación complejas, así que debería ser un arma más fiable para misiones largas en el campo, razonó Jaune. Jaune realmente debería haberse callado cuando Viola dejó de temblar y se quedó mortalmente quieta, pero bueno, literalmente no podía sentir nada debajo de su cuello en este punto. O sea, ¿te imaginas si tuviera algo tan tonto como un rifle de francotirador que se convirtiera en una guadaña? Piensa en cuántas piezas se desgastarían. Piensa en cuántas veces tendría que hacerle mantenimiento. Si alguna pieza se rompe, probablemente ya no podría transformarse. ¿Por qué alguien usaría un arma tan tonta como esa? En algún lugar del mundo, Ruby Rose tenía ganas de darle una paliza a cualquier rubia que viera. Sería la primera y única vez que vencería a su hermana, Yang Xiaolong, en un combate a muerte. GHK, Viola, oye. Suéltame. Debería haberse callado. Viola se había quedado paralizada, y su visión empezaba a desvanecerse. ¡Ay, Dios mío! Jaune, déjame sacarte. Índigo estaba en casa. Jaune sintió que la sangre caliente volvía a fluir por su cuerpo, mientras Viola era arrancada y arrojada a un lado como una cáscara de plátano. Oh, gracias, Dios, gracias. Unas manos frías volvieron a agarrarle los hombros con fuerza. Indy. ¿Por qué Jaune? ¿Por qué elegiste a Croce Amors? Exclamó Índigo con lágrimas en los ojos. 15 años. Bianca Arg rara vez hablaba. Vestía siempre un traje blanco inmaculado, y nadie, ni sus compañeros ni su familia, recordaba haberlo ensuciado. Donde quiera que estuviera, ya fuera en medio del desierto o destrozando a Grimm, nada podía conmoverla. Nada. Nadie, salvo quizás sus padres, sabe realmente qué es lo que hace, pero la perspicaz Viola cree que tiene algo que ver con la pieza de ajedrez reina con la que le gusta jugar cuando cree que nadie le está mirando. Aún estaba dormido, observó Bianca. Acariciando suavemente la cabeza de su hermano menor, le deseó buenas noches, antes de salir de su habitación y reunirse con el resto de la familia. Aún ella tenía 15 años y era diferente del resto de la familia. Podía oír a sus hermanas y padres discutir sobre qué hacer con el joven Jaune. Es increíble. Se jactó Rouge. Le dio una paliza al Schne de Ironwood en casi todos los escenarios, en todas las simulaciones. Algún día sería un general increíble. Él también nos ganó, ¿sabes? Comentó Siena. Las orquídeas. Chilló el Viridian, casi ignorado. Las hace florecer. El orden natural mismo clama su aprobación. No tiene sentido. Dijo el sofisticado tono de Zafiro. Aprende a bailar, ya sea con estilos modernos o clásicos de antaño, como si fuera su deber. Esto contrasta completamente con la pésima gracia que suele demostrar en la batalla. Dejando de lado la elección del arma, comenta un índigo con una mueca. Posee un agudo sentido táctico. Parece comprender instintivamente las armas y sus capacidades, y reaccionar en consecuencia. El problema es si tiene o no la capacidad de reaccionar con eficacia, replicó Viola. Sus reservas son impresionantes. Algo más impresionantes que las de cualquiera de los nuestros a esa edad, pero es irrelevante. Las reservas, las armas y las tácticas no sirven de nada sin la habilidad que las respalde. Y ese es precisamente el quid de nuestro dilema, tronaron los tonos estentóreos de Alexander Ark. Jaune no tiene nada más que demostrar. Nadie aquí puede cuestionar su dedicación ni su fervor. Su espíritu es el de un Ark verdadero, y estoy orgulloso de él, pero, Alex frunció el ceño. A pesar de todo su talento, su habilidad en el combate es deficiente. ¿Estás seguro, Alex? Preguntó Athena. Jaune, tal como está ahora, aún podría convertirse en un buen cazador si continúa su entrenamiento. Los cazadores decentes acaban muertos o mutilados, mamá, espeta Rouge. Al fin y al cabo, había muy buenas razones para tener cuidado con cualquier cazador activo que sobreviviera más allá de los 30. También falló en Signal, incluso bajo tu dirección, añade Siena. También noté que dijiste la palabra decente, madre, comentó Zafiro con una mirada penetrante.
Como nadie piensa abordar el supuesto elefante en la habitación, permíteme. Jaune no puede ser un cazador. De la mesa solo se alzaron murmullos de asentimiento. Tal como está ahora. Apenas superaría a Beacon. Tuvo muchas oportunidades de revelar su verdadera identidad, pero aún así, nada. Enormes reservas de aura, pero no puede usarlas. Ninguna otra arma parece funcionar. ¿Por qué Crocia Morse? Yo, por mi parte, me alegro de que no haya logrado volar la mansión todavía. Es torpe, pero no tanto. Hay que reconocerle un poco. Este resultado no sorprendió a Bianca. Nada parecía sorprenderla ya. Era obvio que Jaune tenía potencial para conquistar la paz. Podía aprender cualquier oficio y destacar en él. Si aún quería convertirse en un héroe, siempre podía alistarse como general. Siempre había demanda de oficiales astutos en el ejército. Ya tenían suficientes cazadores, no tenía sentido desperdiciar la vida de Jaune. Seguramente los Arks se habían sacrificado lo suficiente para permitir que uno de los suyos disfrutara de la paz por la que habían luchado, ¿verdad? Todo el mundo parecía pensar lo mismo. Bianca no lo hizo. Ella hizo girar su pieza de reina. 17 años. Como si un Ark pudiera ser otra cosa que un cazador. Pensó Jaune. Me pregunto de dónde sacaron esas ideas locas. Él iba a ser un héroe. Un día su familia detuvo su entrenamiento y le dijeron que estaba bien. Estarían felices incluso si no se convirtiera en cazador, porque ya estaban orgullosos de todo el esfuerzo que había realizado. Habían razonado que las personas no tenían que ser cazadores para ser héroes. Jaune estuvo de acuerdo y luego declaró que la única forma en que podía ser un héroe era como cazador. Habían pasado los meses y los intentos de sus hermanas para que dejara de hacerlo se hacían cada vez menos frecuentes. Jaune se había negado a darse por vencido y continuó entrenando incluso mientras sus padres se encogían de hombros y negaban con la cabeza. Bueno, si no iba a aprender aquí, entonces. Jaune había entrado en la armería de la familia Ark. Eso fue raro. Es como si tuviera que hacer algo antes de entrar. Probablemente no sea importante, pensó Jaune, mientras sacudía la cabeza para alejar las distracciones. No importaba cuántas veces hubiera visto la armería, nunca dejaba de evocar sus sentimientos de asombro. Ante él estaba la razón por la que quería convertirse en un héroe. Armaduras y armas, pulidas como espejos, estaban alineadas a su izquierda y derecha, completas con pequeños santuarios que contenían imágenes de sus portadores y registros que detallaban sus logros. Los registros variaban. Algunos contenían diarios, pergaminos antiguos, discos duros de computadora antiguos, otros eran recopilaciones de recortes de periódico que detallaban sus hazañas. Los santuarios más antiguos incluso tenían tapices y vidrieras. Pero lo único que todos tenían en común eran las notas de gracias. No, Jaune no quería convertirse en un héroe por el reconocimiento. Lo que le impresionó fue que cada nota escrita significaba que sus antepasados podían ayudar a alguien. Gracias por salvar a mi hijo. Gracias por salvar a mi pequeña niña. Mi pueblo está a salvo gracias a ti. Seguramente, mientras el clan Ark permanezca en pie, la humanidad estará a salvo. En el pasado e incluso ahora en el presente, tener un arca cerca significaba que los hijos regresarían con sus padres y que los maridos regresarían con sus esposas. Mientras exista un Ark que porte armas, aún hay esperanza, decía otra nota. Hace años, había leído cada una de las notas de gracias que había en esta habitación. Esperanza. Ese era el legado que Jaune quería mantener. Con la mirada firme, caminó directamente a través del pasillo, ignorando el destello de las poderosas armas a ambos lados. Ya había tomado su elección hacía años. Crocia Morse se encontraba cerca del final de la habitación, no del todo descuidada, pero de todos modos dejada de lado. Crocia Morse no era tan brillante como las otras armas y no tenía trucos, ni cámara para infundir polvo, ni amplificadores para inyectar aura. Lo único que Crocia Morse podía ser era ella misma. Jaune Ark miró hacia Crocia Morse y solo pudo ver su reflejo. ¿Qué mejor arma podría haber para Jaune que esta? La empuñadura se sentía cómoda en la mano de Jaune, casi tan cómoda como la espada envainada en su cadera. Parece que ahora solo somos tú y yo, amigo, sonrió Jaune.
Jaune se giró y se enfrentó a las armas, no, a los corazones de sus antepasados. Arx nunca incumple su palabra. De una forma u otra, iré a Viacom, declaró Jaune, y seré un héroe. No tenía idea de lo terriblemente correcto que estaría. Hay algo muy importante que estoy olvidando, pensó Jaune. Bien hecho, hermanito, murmuró Bianca al viento cuando vio a su hermano, con la mochila al hombro y la espada envainada, salir de la mansión. Bianca estaba sentada en una de las ramas más altas de los árboles con vista a la finca, reflexionando sobre si su hermano tendría o no el coraje de huir. Después de todo, ella se había asegurado de que no habría nadie que impidiera que su hermano abandonara el hogar. Después de todo esto fue obra suya. Una palabra aparentemente descuidada hizo que su hermano encontrara a Ixion y una fuente de transcripciones falsas. Un periódico colocado estratégicamente hizo que Rogue y Sienna regresaran rápidamente a sus puestos en Báculo. Un pequeño chisme había hecho que el resto de sus hermanas y sus padres corrieran por todo Remnant. Daba miedo ver cuánto poder tenían las palabras, pensó. Todavía faltaban varios meses para que comenzara el año académico en Beacon. Definitivamente mucho antes de lo que Jaune había planeado originalmente, pero una simple sugerencia de hacer turismo por Vale fue suficiente para inspirarlo a planificar algunas aventuras antes de ir a Beacon. Con un poco de suerte, se convertiría en una espina clavada en su costado. Bianca había visto a Jaune dirigirse al pueblo cercano. Podría conseguir algún medio de transporte a Vale desde allí. Tan pronto como Jaune se fue, saltó del árbol y se dirigió hacia la mansión, perdida en sus pensamientos. Sí, ya nada sorprendía a Bianca Arc. Y si Bianca no podía sorprenderse, ¿cuánto más ella? Bianca hizo girar su pieza reina. Esta apuesta resultaría rentable. Bianca estaba a punto de llegar a la puerta cuando de repente, todos los instintos de su cuerpo le gritaron que se alejara. Apenas había logrado saltar hacia atrás cuando una poderosa explosión destruyó la mansión y el lugar donde se encontraba. Aunque esquivó la explosión, la fuerza de esta la arrojó hacia atrás a una distancia considerable. Por primera vez en mucho tiempo, Bianca Arc se sorprendió. Varios escenarios pasaron por la cabeza de Bianca. ¿Me ha encontrado la reina? No, ya estaría muerta. No puede ser el colmillo, me habría dado cuenta. Con explosiones tan potentes, solo podrían ser los explosivos instalados en la armería. Traición de la familia. Imposible. A menos que Jaune nunca desactivaba las trampas, se dio cuenta. El chico, como solía ser, estaría demasiado absorto fantaseando con su espada. Todo comenzó con poderosas explosiones, glifos, polvo rojo y explosivos que se unieron en una cacofonía de fuego, incendiando la mansión y sus alrededores. Inmensos incendios convirtieron la madera y los recuerdos centenarios en cenizas. Me pregunto a dónde nos mudaremos ahora. Bianca no pudo evitar reflexionar morbosamente mientras huía desesperada de la muerte ardiente. Aún así, a pesar de la pérdida de su hogar ancestral y de sus reliquias invaluables, Bianca no pudo evitar sonreír con dientes grandes. Sí, ya nada sorprendía a Bianca Arc, excepto quizás Jaune. Y si Bianca podía sorprenderse, ¿podría acaso él sorprenderla? Ella guardó la pieza de la reina nuevamente en su bolsillo. Quizás esta apuesta daría sus frutos después de todo. Buena suerte, hermanito, susurró Bianca, esquivando un escombro que una vez fue su techo. Ahora todo depende de ti. Capítulo 1 fin. Anne. Dios mío, qué duro. Bueno, al menos la historia sigue su curso. Si te decepcionó este capítulo, te pido disculpas. Tuve que justificar el origen de las habilidades de Jaune e intenté mantenerlo lo más cercano posible al canon. Jaune, a estas alturas, probablemente sea tan fuerte como el canónico Jaune del Vol. 3. Lo calificaría como más fuerte que el mod promedio, pero probablemente igualado a Cardin. Probablemente no se volverá mucho más fuerte a lo largo de esta historia. Además, me he tomado algunas libertades con la cronología de la historia, ya que el canon apenas da fechas exactas. Como habrán adivinado, la intervención de Bianca enviará a Jaune a Vale mucho, mucho antes.